Hola Clara, Hola, buenas noches. Hola, Caro. Hola, José, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches, ¿cómo estás? hola, buenas Mm, noches, ¿cómo estás? Eh, entonces ya estamos grabando la llamada. Súper. Listo, José, entonces con tu permiso. Buenas noches para todos y todas. Estamos el día de hoy desarrollando un proyecto para una materia que se llama Diseño de Proyectos Socioculturales para la especialización en Gerencia y Gestión Cultural. Estamos en la etapa de definición del problema y queremos entender mejor las dinámicas del territorio con gente que viva allí. Nuestro territorio en cuestión es Suezca, Cundinamarca, y el día de hoy estamos con Clara Josefina Vela, a quien agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Clara, o José, ¿cómo te gusta que te llamen, profe José? ¿Te gustaría Sí. contarnos quién eres y cuál ha sido tu experiencia en Suezca? Ujú. Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Clara Josefina y soy docente en Suezca hace 10 años. Soy de Bogotá, pero decidí venirme a trabajar aquí en Suezca, entonces laboro en bachillerato. Soy docente de educación artística y trabajo con jóvenes de sexto a 11. Básicamente. Em, bueno, eso también pues me encanta recorrer los territorios y ese es como uno de los motivos por los cuales llegué a Suezca, eh, recorriendo un poco la historia y buscando el origen de nuestra historia y nuestra identidad, ¿no? Caro, estás silenciada. Ya. Ya, qué lindo eso. Gracias, José, por compartir. Somos un equipo de 4 personas interesadas en comprender más la dinámica cultural de Suezca puntualmente. Entonces, me gustaría iniciar con la primera pregunta y es, desde tu experiencia como maestra e investigadora, porque también hemos leído algo de tu investigación, ¿cómo describirías el momento cultural que atraviesa hoy Suezca? Eh, bueno, siento que Suezca ha venido avanzando mucho en este proceso. Estos últimos años, hay bastante interés de la parte administrativa también del municipio en generar espacios para que puedan haber diálogos entre los jóvenes, ¿no? Y también para reconocer un poco la historia de Suezca, ¿no? Entonces, actualmente hay mucho más movimiento juvenil, los jóvenes están más organizados y tienen como una oferta amplia en cuestiones de patrimonio, en cuestiones también como de expresiones artísticas más contemporáneas, ¿no? Como video, danza contemporánea, fotografía. Entonces sí hay una, una inquietud, pero también una inversión por parte de la administración del municipio, ¿no? Entonces eso ha ayudado como que los chicos también estén más interesados en expresarse primero, pero también en entender un poquito qué es esto del arte y la cultura, porque realmente em, considero que cuando llegué aquí hace 10 años era muy difícil hablar de términos culturales o artísticos, como que son lenguajes que son como un poco discriminados, como que se ponen a un lado, no son tan relevantes dentro de todas las necesidades que tiene el ser humano, como que el arte y la cultura, sí, pero poquito, como a un lado. Entonces siento que ha tomado bastante fuerza y eso es muy interesante porque se nota en, como en el desarrollo de los chicos, ¿no? Ya de los jóvenes que se gradúan principalmente, se interesan por esas temáticas y quieren participar como en el movimiento cultural del municipio. Ok. Bueno, ¿y qué prácticas culturales crees que siguen vivas en el territorio?
Pues ya hablando como a nivel un poco más tradicional, ¿no? Como prácticas culturales antiguas, siento que aquí la principal práctica cultural que viene pues muy ancestral y está muy arraigada todavía, tiene que ver con el tejido, ¿sí? Sin embargo, el tejido se queda detenido un poco en las generaciones, porque aquí quienes mantienen todavía esta práctica, pues son los abuelos, básicamente, pero está viva porque aquí podemos encontrar personas que cuidan sus ovejas, que las esquilan, que hilan la lana. Eso está en el ambiente, ¿sí? Encontramos todo el tiempo hombres y mujeres, pues ya abuelos, que siguen practicando su hilada, uno los ve en las esquinas, en las puertas de su casa, hilando, entonces sí hace parte de un patrimonio vivo. Pero cuando ya uno quiere integrar estas prácticas con los jóvenes, pues ahí ya hay un corte. Los abuelos mismos le dicen a uno como, no, desde mi familia nadie quiere aprender, ni mis hijos, ni mis nietos, ya esto se está quedando ahí. Y cuando uno intenta mostrar estas prácticas, pues lo ven como algo romántico, como con nostalgia, pero no hay un deseo así como íntegro en los chicos que digan, sí, yo quiero aprender, no hay un interés primario, ¿no? Ujú. Entonces, sí, esa práctica me parece que aún se pueden hacer muchas cosas, si hay un gusto, si se acercan, si observan cómo se esquila, cómo se hila, pero ya como que haga parte de sus prácticas culturales y de su arraigo, no, ya se está dejando a un ladito. Y bueno, también he descubierto que aquí también había una historia en cuanto a la alfarería, en cuanto a la cerámica. ¿No? No es tan evidente, sin embargo, en lo que queda, por ejemplo, de las ladrilleras, ahí hay algunas personas que cuentan historias de cómo antes se trabajaba el barro. Sin embargo, no es una práctica como ya pues muy, muy antigua. em, digamos que esa es una práctica que yo he venido alentando un poco desde mi clase Ujú. y es como hacer memoria desde ese oficio, ¿no? Entonces ahí van apareciendo personas, recuerdos, ¿no? Y pues se va tejiendo como un poquito la historia de qué pasaba, qué pasó con ese oficio. Em, Tampoco hay muchos vestigios como de esa práctica, arqueológicamente, ¿no? Hablando. Encontré una pieza que está en el Museo Nacional que data pues la referencia que tiene es que fue encontrada aquí en Suezca, ¿no? Ujú. Entonces es como la única referencia que encontraba así como de esta práctica, pero aquí lo hacían, pero pues ya ese oficio sí se ha perdido. Se ha perdido. Bueno, una última preguntita antes de darle la palabra a alguno de mis compañeros. Ujú. Y es un dato curioso de José, es que también es chichera. ¿Cómo es la tradición de la elaboración de la chicha en Suezca? Interesante. Sí, iba como, quería llegar a ese punto porque siento que lo que tiene que ver con la agricultura está íntimamente relacionado con lo cultural, ¿no? Entonces, cuando el ejercicio de la agricultura o los ejercicios prácticos en el campo se empiezan a perder, esas dinámicas se van perdiendo a través de la historia y de generación en generación, eso afecta también las expresiones culturales, ¿no? Como que el cultivo de algunos alimentos que ya no se tienen en cuenta aquí en el territorio ha afectado de alguna manera también esos arraigos y esas identidades de este territorio. Entonces, claro, ya no se sí se cultiva, pero ya no de la misma manera que lo hacían los abuelos de este Ujú. territorio, y los mismos abuelos le dicen a uno, ¿qué pasó? Cuando llegaron las flores, la mayoría de campesinos y de habitantes de estos territorios dijeron, no, nos vamos a trabajar a las flores y dejamos de cultivar. Entonces eso hizo que se perdieran algunas prácticas. Y ahí pues esto se conecta con esta práctica como el acto de hacer chicha, ¿no? Facua en su nombre original, y es porque pues hacía parte de esos rituales de vida cotidiana, cultivo, recojo, celebro, me reúno en comunidad, celebramos y compartimos, ¿sí? Porque Ujú. realmente la facua es
es, hace parte de estas prácticas rituales del compartir, ¿no? La Facua no era vista como el elemento para emborracharse, sino una bebida ancestral para poder compartir y reunirnos en familia. Y pues era la mejor manera de agradecer a la comunidad porque todos participaban también en estos actos de siembra, de recoger la cosecha y para las fiestas en general, como todos los rituales que se hacían en la cotidianidad. Entonces, eso sí se ha perdido un poco, pero existe, ¿sí? Cuando uno empieza a mirar así como a lo profundo, entonces uno va encontrando, ah, sí hay referencias de hombres y mujeres que aquí siguen haciendo la facua, ¿no? Que se conoce como chicha. Eso sí, cuando tú les dices facua, como, pues es una palabra rara, ¿no? Sí. Pero sí, hay varios lugares donde tú puedes conseguirla y, y se sabe preparar, ¿sabes? Sino que todavía, pues, ha quedado como el estigma de, pues, que la chicha es mala, ¿no? Pero Ujú. sin embargo, algo muy lindo que sucede aquí con los mercados campesinos, que se hacen una vez al mes, siento que ahí en estos es como volver al encuentro de llegan las poblaciones o los habitantes de diferentes puntos de Suezca y uno se encuentra en la plaza y cada uno intercambia y lleva lo que está generando en este momento, lo que produce. Y allí pues llegan mujeres que hacen la FAPCUA, personas que cultivan y es un intercambio pues de saberes que me parece muy importante reconocerlo, ¿sabes? Como que... eh, es volver a esos mercados antiguos donde todos llegaban y intercambiaban. Entonces, sí, sí, esta práctica aún está viva. Bueno, gracias, José. ¿Alguno de mis compañeros quisiera A preguntar? mí sería de pronto volver un poco en lo que hablaba